Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles y feriados le decimos, clave la sintonía en 960, nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, señor José Luis Orlando Molina, ¿cómo le va? Un gran saludo a toda nuestra audiencia de Historia Activa que nos escucha por el aparato de radio, desde la computadora, desde el celular, desde todos los medios. Muy buenas tardes. Se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos 423-3822 o nos dejan un mensaje grabado en el 425-7931 o bien nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar, nos leen en www.netlog.com/historiaactiva, nos pueden escuchar online a través de www.radionacional.com.ar, en emisoras buscan LRA6 Radio Nacional Mendoza y también nos pueden solicitar amistad a nuestra página de Facebook. Con mucho gusto los vamos a recibir. Gracias a todos los amigos que han colaborado, a los que nos saludan, a Sergio Gonza, a Dante Alberto Tahuada, Gastón Speciale Cairús, Sergio Cancinos. Muchas gracias a todos ellos por estar siempre junto a nosotros, interactuando y participando. Así es. Bueno, nosotros vamos a continuar con esta saga, le vamos a llamar así en términos cinematográficos, ¿no? De autobiografías, de memorias y de biografías dentro de ese género prosopográfico. Vos habías dejado pendiente el tema de Perón, que has descubierto otras nuevas cosas. Es muy importante tenerlo presente porque también uno va descubriendo cosas y las va compartiendo y las va aportando, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, queremos en nombre de todo el equipo saludar a nuestra productora general. Bueno, hoy su papá cumpliría 100 años, cumpliría. Bien. Llegó hasta más de... casi llega hasta los 100. Sí. Bueno, un hombre nacido en el Imperio Austrohúngaro, que yo siempre le decía, esa película entre Sissi Emperatriz y Francisco José, ¿se acuerdan ustedes? Clásico de nuestras mamás. Sí. Bueno, él nació mientras dirigían el Imperio, al menos Francisco José. Bueno, vaya la reflexión, porque alguna vez le hicimos una entrevista de un hombre que pasó de ser un viejo guerrero, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pasó como muchos de los inmigrantes acá en la Argentina, todo lo que había pasado, ¿no es cierto?, en Europa, y bueno, de las cuales nosotros somos receptores de toda esa historia. Siempre yo le decía, usted sobrevivió a 4 unidades geopolíticas de su país. Porque yo le dije, usted es un austrohúngaro. Me dice, de sangre eslovena, me dijo. Así, me respondió así. Y bueno, pasó después por el reino de serbios, croatas y montenegrinos aquí, después de la Primera Guerra Mundial, después del Tratado de Versalles-Rapallo. Después, bueno, se va convirtiendo en la República Federativa de Yugoslavia, hoy día República de Eslovenia, ¿no? Cómo pasa el tiempo, ¿no? Totalmente. Queremos saludar a todo eso. Vamos a subir después tenemos una foto. Hay una foto de él, está subida en Facebook y la pueden ubicar en el álbum El Equipo Historia Activa. Ahí hay una fotografía. Claro, son biografías que rozan con la historia universal, justamente, así como vos has subido la foto que yo te pedí públicamente de tu señora abuela, ¿no? Para hablar un poco esta mixtura entre criollo e indígena, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos los que comentaron esa foto. Por ahí una amiga puso que era una abuela muy, muy bella. Así que muchas gracias por ese comentario. Bueno, octubre viene con efemérides a más no poder. No lo hemos dicho, pero ayer, 9 de octubre, fue el otro aniversario del natalicio de John Lennon. Yo que soy un beatlemaníaco de la primera hora, lo tengo bien presente. Me consta. Lennon hubiera cumplido ayer 72 años hubiera cumplido John Lennon,
Fue asesinado en 1980 cuando tenía 40. Mi recuerdo para él entonces. Y bueno, ayer habíamos dejado esta historia que está bastante interesante porque es nueva, o sea, estos nuevos descubrimientos, en que a un tal José María Binardinelli, que era un ocupa de la casa de Perón, de la familia Perón en Roque Pérez, y que después solo se fue muriéndose, ¿sí? Él siempre decía que dormía en la habitación donde había dormido el general de chiquito, porque se lo había dicho el propio general, que ahí dormía él. Entonces, él siempre citaba, a quien lo quisiera escuchar, que Perón lo había visitado exclusivamente para que tuviera en cuenta esa casa. ¿Cuándo fue esta visita? El 6 de agosto de 1938, el entonces teniente coronel Perón prometió una visita por carta al señor Carlos Pérez, que era descendiente de Roque Pérez, o sea, del terrateniente que dio lugar al nombre de la localidad bonaerense, que había sido también vecino de Perón en su infancia. Cuando la carta llegó y el destinatario pidió que se la leyeran, Carlos Pérez, Perón ya estaba transitando el camino hacia la viudez por primera vez. Esta carta estaba escrita desde la casa de la familia de Aurelia Potota Tizón en Zapata 315, y esto estamos hablando del 6 de agosto. Potota Tizón falleció el 10 de septiembre de ese año del 38. Y le escribió a Perón: estimado Carlos, y le decía que lo autorizaba a ocupar a Carlos Pérez el terreno heredado de su padre y disponer de él a su voluntad. Le pertenecía a Perón por la testamentería que se había concluido en 1938 por la sucesión de su padre, don Mario Tomás Perón, y le rogaba a Pérez mantener al día los impuestos. Y él haría un viajecito hasta esa para visitar los pagos viejos, le decía Perón. Y este párrafo es el que desata la polémica entre los habitantes de Lobos y los habitantes de Roque Pérez, porque se disputan el lugar de nacimiento de Perón. Y entonces dice que cuando le dice iría a ese lugar para visitar los pavos viejos, los dos dicen, está refiriéndose a Lobos, los otros dicen, está refiriéndose a Roque Pérez, pero si le escribe a Carlos Pérez, es evidente que se refiere a Roque Pérez, que es lo que se está teniendo en cuenta ahora para la nueva historiografía. Pero las escrituras la pidan toda polémica. Y es así que un caluroso día de fines del 38, Perón llega a Roque Pérez en su auto Packard, el descapotable famoso que tenía Perón como un dandy de la época, y le preguntó al muchacho que era entonces José María Binardinelli, por el hospital, como si se había terminado el hospital de construir, le preguntó por la familia Salvador, le preguntó si se había faltado la calle Mitre. Él quería saber sus orígenes. Una casa de la familia que había heredado por parte de su madre, que era parte de la herencia de los Sosa, porque ahí él le gustaba jugar cuando era chico, y en fin, Perón visitó esa casa de los Sosa y luego conoció el terreno donde había vivido cuando era chico. Y después el exdiputado Tagliafico cuenta, en Madrid Perón le pidió a un vecino de Saladillo que visitara a Roque Pérez para ver qué había pasado con el terreno y si todavía estaba la casa. Esta casa de propiedad de la familia de su madre había sido vendida en 1904 y no sobrevivía memoria alguna. Y es así como la historia oficial contaba, según la versión que había nacido en Lobos, que el terreno existía y la casa no. Pero todo quedó en el olvido, pues Perón, avejentado, confesó conservar el origen de mi nacimiento como un profundo secreto y dijo a Tagliafico: acaecido en Roque Pérez, partido de Saladillo. O sea, el propio Perón lo confesó cuando todavía un secreto estaba. Y así es que esto se lo transmitió Tagliafico a Enrique Pavón Pereira, que lo publicó en su último libro biográfico, que fue Yo, Perón, editado en 1993, a 100 años del verdadero nacimiento del general Perón. Y a pesar de que con los años algún dato cambió, esta nueva visión y conocimiento del nacimiento de Perón están en ese libro, Yo, Perón, de Enrique Pavón Pereira.
El 15 de mayo de 1893, Juana Sosa, soltera, en Lobos y ante el escribano Rafael Acevedo, el mismo que anotaría el nacimiento de Juan Sosa, compró los citados 6 lotes de terreno que fueron la base de la casa donde crió a sus hijos. Y ya radicados todos en la Patagonia, Juana volvió a los pagos como Juana Sosa de Perón, ya legalmente casada, como consta en la escritura del 19 de julio de 1904. Y nuevamente, ante este escribano Acevedo, compró esa casa que le habían dado su familia. Así que, digamos que ya estamos más cerca de la verdad, pero en definitiva, ¿dónde vivieron los Perón antes de la mudanza hasta Santa Cruz? El bautismo llegó tarde, Juana siempre dejó pasar el tiempo, cuando lo hizo primitivamente en Lobos, con Mario Avelino, y con el tercero y el último, que se llamó Alberto Perón, que esto tampoco se sabía, sino que falleció siendo un infante al año de haber nacido. Lo hizo en Lobos, pero el nacimiento es en Roque Pérez. Esto es lo que ya queda en claro, ¿verdad? Por ejemplo, una anécdota, cuando fue a ver esa casa, Perón, cuando fue a ver el lote, se encontró con una vaca y dijo: mire, esa vaca es mía. Eso es una picardía habitual. Eso sí, claro. Entonces dijo: si a Carlos Pérez no le importa, déjela, que esa vaquita es mía. Eso lo dijo Binardinelli, que era el ocupa de la casa. O sea que son todos testimonios de primera mano y son verdaderos. Son fuentes fidedignas. Exactamente. Y aún hoy, en la actualidad, ese lote, esa zona de Roque Pérez sigue siendo de tierra. Perón preguntó en el 38 si le habían asfaltado. Bueno, todavía no, general. Esté donde esté, le decimos todavía no la han asfaltado. Pero esto queda ya en claro, ¿verdad? 7 de octubre de 1893. Nacido en Roque Pérez como Juan Domingo Sosa, y esa casa que está testimoniada en una foto que ya la vamos a encontrar, en una fotografía donde están los padres de Perón, incluso la madre embarazada de él. Dice el año y la fecha porque los dos, el padre y la madre, la firmaron al dorso. Claro. Tomás Mario Perón y Juana Sosa, y la fecha. Y decime, los restos de Perón trasladados, ¿estaban en qué mausoleo? Estos restos, incluso donde fueron ultrajados, exactamente, estaban en la bóveda del doctor Tomás Perón, en el cementerio de la Chacarita. Claro. O sea, en la bóveda de su abuelo, que era médico infectólogo. Allí descansan los restos de su padre, de su madre y de su hermano. Claro. Es decir, de Tomás Mario Perón, el padre, Juana Sosa, la madre, y Mario Avelino, que era el hermano mayor de Perón. Al respecto de este hermano, que tuvo 10 hijos, Perón decía que le gustaba mucho la naturaleza. Por eso lo nombró director del zoológico cuando era presidente. Y dijo: fue el único Perón que se llevaba bien con los gorilas. Decime una cosa, ¿la sucesión de Perón está abierta? Aún está en proceso de procedimiento, digamos, ¿no? Sobre todo porque hay muchas incidencias judiciales, porque supuestamente le quedaría todo a María Estela Martínez de Perón, pero está la familia Duarte de por medio. ¿Te parece que lo sigamos tratando? Sí, cómo no, con mucho gusto. Muy bien, hemos llegado al final de Historia Activa. Gracias a María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Y bueno, continúa en la AM 960 de la amplitud modulada, ¿no es cierto?, de Radio Nacional. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.